Bueno, mis amados hermanos, el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Les damos la bienvenida. Hoy un cambio, ¿cierto? Y los cambios, pues obviamente mientras las personas los van asimilando, puede ser un poquito lento, pero igual estamos esperando a nuestros hermanos, los que puedan llegar, que limpie su camino de cualquier tropiezo y puedan llegar aquí a alabar el nombre de nuestro Señor en esta hermosa mañana. Bueno, hermanos, hoy estamos de aniversario. La iglesia está cumpliendo 5 años. En este lugar llevamos 2 años, ¿cierto? Pero ya van 5 años. Los 2 años anteriores obviamente fueron reuniones pues muy en casa. Entonces ha sido todo un proceso maravilloso que el Señor nos ha permitido poder también estar sirviendo en la iglesia, y que la bendición de Dios sea con todos nosotros, hermanos, y que podamos continuar con esta hermosa labor hasta que el Señor venga, hasta que Él nos llame a su presencia. Entonces es una mañana muy linda poder recordar: Iglesia Bautista Cristo vive, feliz aniversario. Entonces la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a tener una palabra de oración, a pedir la bendición del Señor por este tiempo también que nos ha permitido tener, y pueden permanecer sentados. Oremos, hermanos. Eterno Padre, Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar nuevamente aquí reunidos, Señor, como el cuerpo de Cristo, Señor, esa iglesia maravillosa que tú conformaste desde el principio, Señor. Nos diste la oportunidad de podernos congregar, Señor, de adorarte y de alabarte y de seguirte, Padre Celestial. Has tocado nuestros corazones, Señor, para glorificar y honrar tu santísimo nombre y poder aprender cada día más y más de tu palabra. Gracias por estos 5 años, Señor, que nos permites cumplir, Padre Celestial, y por estos 2 años que llevamos también en este lugar. El tiempo pasa y rápido, Señor, y gracias por todo lo que nos has bendecido durante este tiempo también de pandemia, Padre Celestial. Que tu amor y misericordia siempre estén con cada uno de nuestros hermanos, en sus hogares, sus familias, Padre Celestial. Que aprendamos y entendamos el principio que tú nos has enseñado del amor, Padre Celestial. Tú nos trajiste ese mensaje de amor, Padre amado. Poder orar por nuestros enemigos, por aquellas personas que nos hacen daño, Señor, también las ponemos delante de ti. Ponemos delante de ti a todos nuestros gobernantes, al presidente de la República, a los alcaldes, gobernadores, a todos los que toman decisiones, Señor, para poder manejar todos los protocolos y todo lo que se está haciendo, Señor, en el país. Te ruego, Señor, tu bendición para ellos, que ellos aprendan a tomar también decisiones sabias, Señor, que no vayan en contra de la población, sino que antes, al contrario, buscar el favor de la población, Padre Celestial. Señor, en tus manos encomendamos pues este tiempo de adoración y alabanza a ti. Hoy también vamos a tener un tiempo de escuela dominical, Padre Celestial, que por causa de la pandemia también ya se había perdido, pero gracias a Dios ya hoy iniciamos, Señor, con este tiempo precioso, Señor. Señor, en tus manos nos encomendamos pues y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Vamos a ponernos de pies como reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer todos a una sola voz. 1 Corintios 12, versículos 12 al 27. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice así la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Que el Señor añada bendición a la palabra leída. Y que hermosos estos dos últimos versículos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cristo quién es? Es la cabeza, ¿cierto? Él es la cabeza el que nos dirige. Bueno, hermanos, así puestos de pies, y como estamos en aniversario de la iglesia, vamos a entonar este canto que dice: mi iglesia querida. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Oh, ven, ven, ven.
siempre unida y victoria en su nombre le dé. Oh, ven, 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 ven a gozar entre hermanos. Oh, ven a adorar al Señor. Hallarás fortaleza y consuelo a los pies de tu buen Salvador. Amén. La honra y la gloria sean para nuestro Señor. Queremos darle a todos ustedes una cordial bienvenida. Que el Señor los siga bendiciendo. Y que este horario, obviamente hay que madurar un poquitico más y hay que correr más para poder llegar, pero hacer el esfuerzo, porque hemos podido, pues, la alcaldía ha permitido ampliar un poquito el tiempo y tenemos también que aprovecharlo. Entonces, vamos a entonar, hermanos, este canto de bienvenida con gran gozo y placer. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos son a voz a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. Que el Señor te acompañó, su presencia te amparó, bienvenido te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Les invito a tomar nuevamente sus asientos y entonces vamos a pasar ahora al tiempo de escuela bíblica dominical a cargo de nuestro hermano Alex Gaviria. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo han estado todos? Amén. Qué gusto verlos, hermanos. Bueno, mis hermanos, en este día vamos a comenzar, ya desde hace cuánto tiempo que no estamos viendo escuela dominical. Hace 6 meses, más de 6 meses, ¿cierto? Que la gloria sea para nuestro Señor y Dios. Y es un gusto estar aquí compartiendo este tiempo, aunque es pues cortico y el estudio no se va a dar como uno quisiera, porque solamente tenemos media horita nada más, mis hermanos. Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor y, bueno, hermano, comencemos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, la honra, la gloria, la alabanza, Señor, sean siempre para ti. Señor, estamos contentos, Señor, de estar aquí en esta mañana, Señor, reunidos. Señor, madrugando un poquito, Señor, pero bueno, Señor, la gloria siempre sea para ti, Señor. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio
por los hermanos que madrugan, Señor, a alabar tu santísimo nombre, Señor, y también para aprender, Señor, de ti. Señor, queremos encomendar este tiempo, este lapso, Señor, de tiempo, Señor, de 8 a 10 y el de las 11 hasta la 1, Padre Celestial. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando, Señor, en esta iglesia y en nuestras vidas, Señor. Señor, yo te pido, Padre Celestial, humildemente, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a través de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mis hermanos, los invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Bueno, hoy vamos a ver Isaías capítulo 1, versículos del 2 al 6 y del 16 al 20. Pero antes quiero consultarles si alguien, yo sé que sí, sabe algún versículo del libro de Isaías, que se lo sepa, porque yo sé que Isaías trae muchos versículos que se nos vienen así como a nuestra mente. ¿Quién me quiere decir algo, algún versículo que recuerde? Bien. Isaías 53:6. 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Quién recuerda algún versículo más del libro de Isaías? Nadie. Quiero pedir el favor, Juan, tú me quieres buscar, por favor, Isaías 9:6. ¿Te lo sabes? Sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Bueno, entonces busquemos por favor 7:14. La hermana Blanca, Isaías 61:1. 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. 61. 61:1, sí señor. Dice la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vencer a los y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Luisca, 40:31, por favor. Dana, tú me quieres colaborar con 53:5. Sí, Luisca, dale. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Hermano Felipe, ¿me quieres colaborar con 53:4? Ana. Dana. Perdón, qué pena, Felipe. Mas el herido por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados, y por nuestra prueba, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hermano Felipe. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Hermana Marta, ¿usted me quiere colaborar con Isaías 64:6, por favor? Sí, dice la palabra del Señor. Si bien todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén.
Y hermano Raúl, 55:8, por favor. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Bueno, ahora les quiero hacer la siguiente pregunta. De los versículos que leímos, ¿cuál fue o es no lo conocían? ¿Cuál? Todo lo conocían, ¿no es cierto? Absolutamente todo. Y hay algo muy particular. La mayoría que leímos hablaban sobre ¿quién? El Mesías. El Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces el estudio de hoy trata, y hay una verdad central, ahí está, Pastor, que dice Dios, bueno, el título para hoy es Dios acusa a su pueblo. Y la verdad central es Dios acusa a su pueblo de haberse rebelado. Hace sus denuncias sobre la adoración y lo llama a considerar, obedecer y recibir el perdón de sus pecados. Entonces hay algo muy importante. Dios está acusando a su pueblo. Bueno, y eso es algo pues, que cuando yo leí el título, yo, ay Señor, o sea, Él está dolido y hace una acusación clara y directa que te está diciendo, ya lo vamos a decir. Bueno, pero también hace un llamado al pueblo. ¿A qué? A considerar, a obedecer y a recibir el perdón de los pecados. Eso es súper importante, mis hermanos. Y ahora vamos a ver la introducción de este estudio. El libro de Isaías es el libro profético del Antiguo Testamento que ha tenido mayor impacto entre los cristianos. Contiene algunas de las doctrinas más características del judaísmo y la esperanza mesiánica cumplida luego en Jesucristo. A Isaías le tocó vivir en una época tempestuosa de la vida del pueblo de Dios. La nación estaba dividida en dos. ¿Alguien recuerda por qué Israel estaba dividido en dos? Sí, hubo. ¿Quién va a hablar? ¿Mona Blanca o? Sí. Sí, hubo una revuelta entre ellos después del reinado de Salomón. El último rey fue Salomón. Entonces ellos se dividieron y quedó el reinado del norte, llamado Israel, y el reinado del sur, llamado Judá. ¿Sí? Entonces 10 tribus se fueron para el norte y 2 tribus se quedaron en el sur. Bueno, entonces resulta y sucede que el profeta Isaías, bueno, a él le tocó todo este tiempo en el reinado del sur. Listo. Yo venía leyendo casualmente, vengo leyendo desde Samuel. Leí Samuel junto con mi esposa, todo completo, y pasamos a los 2 libros de Reyes. Y déjenme contarles, hermanos, que sorprendido mis hermanos, porque de la mayoría de los reyes después del rey David, la mayoría, por decir un 90 o un 95%, todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Sí, bien. De hecho, en Israel, o sea, como quedó Israel y Judá en Israel, todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de
En cambio en Judá, no sé, creo que eran 5 los que hicieron lo correcto. Sí, pero fueron muy poquitos. Bueno, y unos hicieron perversidades, cosas malísimas que hicieron que el Señor se encendiera en ira, ¿cierto? En furia, a tal grado, mis hermanos, que barría con toda una familia entera y todas sus generaciones por hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Pero él se acordaba luego de su siervo, el rey David, y siempre mantuvo un rey que fuera descendiente de él, ¿sí? Y eso nos lleva entonces, hermanos, vamos a leer entonces Isaías capítulo 1, versículos del 2 al 6. Le pido el favor a Juan Carlos, por favor, ¿quieres hacer esa lectura, por favor? Dice la palabra de Dios: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Después, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Bueno, entonces ahí vemos el juicio que el Señor nuestro Dios hace al pueblo de Israel. ¿Qué les parece? ¿Fue suavecito? No. Para nada. Cuando yo leía este versículo, digo, ay Señor, pero quizás eso se pueda aplicar únicamente para el pueblo de Israel en esa época. Para nosotros también, mis hermanos. Sí, hermano. Mire todo lo que le pasa, lo que se queja el padre se queja acerca de todo el corazón tan duro de ellos. Y ni aún oyendo las mismas palabras del Señor Jesucristo, cayeron en cuenta de esa parte de Isaías, porque por ejemplo en el 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a cautivos y a presos, a apertura de la cárcel. Esas palabras las dijo el Señor Jesucristo en el templo, pero ni siquiera atienden. Así nos pasa a nosotros, pasamos por encima de la Biblia, nos está diciendo que no haga tal cosa, que vea, que miremos nuestros caminos, que vayamos siempre haciendo lo que Él nos manda, y nos lo deja todo explicadito en los evangelios. Pero nosotros andamos como los animalitos tratando de salirnos de esa palabra del Señor, y no andamos conforme a lo que el Señor nos manda. O sea que lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel pasa entre nosotros, ¿no? Sí, Señor, claro que sí. Así es. Y hay algo muy particular en el versículo 2. Esa versión es diferente, hermanos. Así dice el Señor: ustedes los cielos oigan, y tu tierra escucha. El Señor pone por testigo al cielo y a la tierra para dictar su juicio. Es como muy particular, hermano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí en la tierra nunca ha habido y no habrá ni un justo, ni quien pueda ser
lo bueno delante de los ojos de Dios. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y les contaba, cuando yo hay este versículo que dice: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué sienten ustedes como padres? Bueno, incluso yo, cuando un hijo hace algo malo delante de nosotros, que hace algo que diga: ay, pero este muchacho, a pesar de mis enseñanzas, a pesar de mis consejos, a pesar de tantas cosas, y está haciendo eso mal, ¿qué siente uno, mis hermanos? Tristeza, desilusión, de todo. ¿Cómo se puede sentir nuestro Dios al ver tanta maldad en todo este mundo? Tantas cosas malas. Pero mira una cosa, nosotros Sí, hermano. nos entristecemos y todo eso, el corazón de Dios se entristece y todo, pero aún así alarga el tiempo para que volvamos del mal camino. ¿Sí? O sea, nos alarga el tiempo. Esto es una largura de días para que las personas que no lo quieren, no lo han recibido, lo reciban y Él los ame. Entonces, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por el Señor Jesucristo. Amén, sí, señor. Bueno, esta se llama como Escuela Bíblica Dominical. Escuela. Y uno viene a la escuela, ¿qué? A aprender del Señor, ¿cierto? Pero también, cuando estamos en clase, los maestros nos ponen tareas. Les voy a poner una pequeña tarea para dentro de 8 días. ¿Quiénes tienen en sus casas algún periódico o alguna revista? Todos, ¿cierto? Bueno, Las mías tienen los años maturados. yo les voy a pedir por favor, que lean un pequeño artículo, sea del periódico o de una revista, ¿sí? Y van a buscar en lo que lean lo que para el Señor pueda ser pecado. Y lo van a subrayar, por favor, y lo van a traer dentro de 8 días, por favor. O sea, todo, cualquier cosa que para el Señor sea pecado. ¿Listo? Y ahora sí vamos al contenido entonces de la clase. Y vamos a centrarnos en los versículos, como estamos diciendo, del 2 al 6, y enseguida pasamos a los versículos del 16 al 20. Dice aquí, como vimos, en ese tiempo de Isaías había 2 reinos: el reino del norte, el reino del sur. Samaria, la del norte, que se apartó primero de la fe del Señor, y Judá, la del sur. El ministerio del profeta Isaías fue donde, como les digo ahorita, en el reino del sur. El versículo 2, el Señor hace un fuerte juicio a su pueblo por sus pecados. Si algunos, que yo sé que sí, leyeron el libro de los Reyes en todo ese tiempo, ¿quién me dice, por favor, algunos, porque fueron muchos, de los peores pecados que el pueblo cometió en ese tiempo? Yo digo el mayor de todos. El mayor, hermano. La adoración a las imágenes. O sea, Amén. dejaron al Dios de Israel por adorar y por venerar estatuas de hombres, de animales, de todo lo que se le tenía en la mente. Sí, Y el mismo Señor se sorprendía y le dijo a sus profetas: ven y mira lo que estos hacen pensando que yo no los veo. así es. Sí, ese fue el mayor, pero hubieron muchísimos más. Incluso reyes que
comenzaron haciendo lo bueno delante de los ojos del Señor, se desviaron. ¿Por qué? Porque dejaban los montes altos, dejaron los altares. O sea, no fueron y destruyeron todos los altares, ni los templos, ni nada, sino que dejaban como una cubesioncita que al final los hicieron caer. El pueblo de Israel pasa el río Jordán y el Señor les da unos mandamientos, unos estatutos, unos mandatos para cumplir, y eran cosas que eran realmente necesarias que ellos las tomaran en cuenta, pero inmediatamente entraron, se contaminaron y empezaron a hacer muchas cosas. Nada más el hecho de empezar a adorar y a seguir unos ídolos que eran propios de ese pueblo en el que ellos llegaron. También se casaron con mujeres que eran de esos pueblos, y el Señor les decía que no. El Señor les decía, van a entrar y van a derribar todo, y ellos no lo hacían. O sea, realmente hubo una desobediencia manifiesta por parte del pueblo de Israel hacia lo que Dios les dijo, y por eso llevaron, como se dice vulgarmente, el culto, ¿cierto? Y la idolatría, como decía doña Blanca, a mí me impresiona mucho ver eso, porque hoy día eso es una situación real, es vigente. La idolatría absorbe al mundo actual y la gente confía en una cantidad de cosas que son totalmente apartadas de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hay una cosa, mi niño, es lo siguiente. Ayer, no sé si fue ayer o antier, se me pierde, es como la noción del tiempo, que me llamaron por teléfono. Era una jovencita para compartir la palabra de Dios conmigo. Entonces yo le dije pues, que le agradecía mucho que pudiera compartir la palabra de Dios conmigo. Y comenzó a rodear, y Jehová para acá, y Jehová para allá, y Jehová le dijo, niña, usted nunca se le ocurre darle gracias al Señor Jesucristo y mencionar el nombre del Señor Jesucristo. Este Señor Jesucristo les dice que Él es el único camino y que nada te puede guiar más al Padre, sino no puedes ir al Padre si no es por nosotros. Sí, pero qué tal cosa, estoy haciendo una obra, por favor, si me quiere dar la oportunidad de hablar, que no sé qué, ¿me entienden? Entonces están ahora en ese plan. ¿Cuántas personas serán arrastradas a no mirar el camino, que es el Señor Jesucristo, porque por teléfono ya, porque sabe qué hizo? Yo primero pregúntame una cosita, niña, ¿usted cómo consiguió mi teléfono? Sí, porque es que es muy particular, yo no doy mi teléfono sino a mis hermanos en la fe. Entonces, bueno, me dijo, no, es que nosotros cogemos el directorio y nos venimos. Entonces, mire, ir contra cosas y uno después se sorprende y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuántos hermanos no iban a caer en la trampa? ¿Cuántos hermanos no se apartarán? Me llama mucho la atención a mí el rey, ¿cómo es? El hijo del rey. Salomón. Mire, después de que él antes le puso condiciones al Señor, el Señor se las aceptó en la oración. Si el pueblo mirare de aquí, Señor, bendícelos. Si hicieran así, bendícelos. Y el Señor le dijo, listo. ¿Y qué hizo? Sus últimos tiempos, adorando y creando altares en cualquier parte. Nosotros nos dejamos llevar, tenemos la palabra preciosa en la mano, venimos, tenemos el culto donde nos unimos como hermanos, porque la iglesia es esto que hay aquí. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Pero no tenemos eso. ¿Sí me entiende? O sea, no queremos es otra cosa. Queremos es salirnos fuera de la cobertura de Dios. Y eso es pecado, porque nos vamos detrás de Baales, detrás de ideas y de cosas que no aprovechan. Entonces estamos en las mismas condiciones que se pueden. Amén. Bueno, entonces vamos a recapitular, ¿cierto? Un poco. ¿Quién fue el profeta encargado de transmitir el juicio de Dios? Isaías, que es el libro que
que hoy comenzamos a ver. ¿Sí? Los versículos centrales están en el capítulo 1, del 2 al 6. Y la semana entrante, porque no me dio tiempo, y bueno, yo le decía a Juan, no, Juan, a mí me va a sobrar tiempo. Aquí no sobra tiempo. Y no vi y no voy a dar ni un 10%. Pero bueno, que la gloria sea para nuestro Dios. El versículo 2, el 3, perdón, es muy particular, mis hermanos, que dice: el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Es particular que el Señor compare a su pueblo, a nosotros, con animalitos. Pero ¿por qué hace esa comparación? Con un buey, bueno, más aún con un asno. Dice, ellos conocen a sus amos. O sea, nos está diciendo, ustedes son mis hijos, pero no me conocen. No voltean su rostro, no se arrepienten. ¿Cuán fiel es un perrito? Usted le puede pegar, tan, toma, y eso no se hace. Y a los 2 minuticos, él está ahí otra vez con el Señor nos compara con animalitos, hermanos. Qué cosa tan impresionante, mis hermanos. Yo pensé que me iba a sobrar tiempo y ay, Señor, ayúdame. Pero la semana entrante, con la ayuda de Dios, vamos a continuar viendo los versículos 4, 5 y 6, y del 16 al 20, mis hermanos. El tiempo es corto y vamos a tratar de ser como muy, ¿cierto? Como muy pues, precisos. Sí, amén, pero de eso trata la escuela dominical, ¿cierto? De que ustedes aporten, de que compartamos todo, ¿cierto? No hay afán. Amén. Bueno, lo que pasa es que como la escuela dominical es tan abundante, entonces, y la palabra del Señor también, no queremos quedarnos callados. O sea, no, amén. Y a mí me hace, sí, amén. Bueno, y a mí me hace una falta la escuela dominical, porque uno se nutre, aprendemos. Yo a la casa llego súper contento cuando ¿cierto? Porque uno comparte con el hermano. Si hay dudas, las aclaramos también. Bueno, mis hermanos, te invito para que nos coloquemos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor, gracias Señor por este momento, por esta media horita, Señor, de estudiar tu palabra, Padre Santo. Muchas gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Muchas gracias por este estudio del libro de Isaías. Te rogamos, Señor, te suplicamos que nos perdones, Señor, porque muchísimas veces, Señor, somos y hemos sido como el pueblo de Israel, Señor. Señor, te suplicamos que nos perdones, que nos ayudes, Señor Padre. Que la gloria y la honra sean siempre para ti, Señor, y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros en el resto de todas las actividades de nuestra iglesia, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el tiempo vuela, ¿cierto? Y así puestos de pies, hermanos, vamos a entonar este canto que titula Gloria, Gloria, Aleluya. Dice Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores. Gloria,
nombre de nuestro Señor. Y vamos a entonar, hermanos, este otro canto que dice: es Cristo la roca. Y dice 1 Pedro 2:6: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál es esa piedra? Cristo, ¿cierto? Él es nuestra roca. En las inmensas olas del bravecido mar, que salta de mi alma la pobre embarcación, con plena fe a Cristo clamé en el huracán, desecha por instante a la voz de Dios. La roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligro, de prueba, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y es Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, me libra de tristeza y aleja mal caer. Por fe llegué al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes del temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Ese es nuestro refugio, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a pasar a recoger los diezmos y las ofrendas. Los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y Jehová me dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y Jehová me dice Dios. Amén, hermanos. Que el Señor sea bendiciendo este tiempo que el Señor nos permite poder recibir de lo que Él nos ha dado, también recibir. Y esto nos ha ayudado a sostenernos también durante este tiempo, porque es para ese fin, para poder sostener este local, el pago de los servicios. Bueno, hermanos, los anuncios para esta semana. Recordar que el lunes a las 4 p.m. discipulado en la casa de nuestra hermana Amparo Álvarez, para que también estemos orando
por este tiempo también con ellos, que entiendan realmente la palabra, que el Señor toque sus corazones de una forma definitiva. El miércoles tenemos también tiempo de oración y estudio bíblico, y lo estamos haciendo virtual, pero también presencial. Los animo, hermanos, a que estemos acá. Es muy importante porque eso hace parte también de ese crecimiento que el Señor nos da, porque uno lo puede ver, pues, porque yo lo subo, ¿cierto?, a YouTube, pero es importante cuando nosotros estamos aquí congregados la oportunidad de participar y de comentar, y eso enriquece un poquitico más, pues, como el estudio. Recordar que los jueves a las 10 de la mañana vienen los que van a la Corporación Renacerá, para que también estemos orando por estos muchachos, por estos jóvenes que están pasando por situaciones también difíciles de adicción, y sus familias también. Entonces los ponemos delante del Señor. El domingo a las 5:30, hoy también hay tiempo de oración y alabanza, un culto que celebramos con ellos también allá, para que el Señor sea bendiciendo. Los viernes a las 7 de la noche con los adolescentes en Machado, para que también estemos orando por esta juventud que cada vez es más difícil. Obviamente el tiempo se acerca, la venida del Señor está muy cerca, y en los últimos tiempos, ¿cierto?, muchos se apartarán de la fe. Eso está ya previsto, pero tenemos que orar, ¿cierto?, para que el Señor sea haciendo la bendición, ¿cierto?, en ellos, que sea tocando esos corazones de piedra, duros. Y el sábado, Club de Valores virtual, ¿cierto? Club de Valores virtual, también para que estemos orando por estos niños, ¿cierto?, que también el Señor también sea tocando sus corazones, que lo que se siembra en la niñez, más adelante ellos se pueden apartar, pero más adelante van a entender: Señor, es que tú me hablaste, Señor, es que tú me dijiste, y yo no te había escuchado, pero ahora, Señor, te veo, ahora mis ojos te ven. Y el próximo domingo también tenemos tiempo de oración y alabanza a nuestro Dios, el horario a las 8 de la mañana, y luego a las 11 el segundo servicio. Y el encuentro de adolescentes, 31 de octubre, o sea, este sábado que viene, va a haber el encuentro de adolescentes, para que también estemos orando por esta actividad. O sea, que el próximo domingo vamos a tener a los adolescentes en culto. Va a estar nutrida la congregación el próximo domingo, para que sí, de todas maneras, o sea, seguimos con el plan, pero si la alcaldía por alguna razón dice que hay toque de queda, ahí sí ya no se puede, ¿cierto?, porque no tendríamos cómo salir de ahí de nuestras casas. Pero si dicen que cada familia puede celebrar en su casa y todo, entonces ahí sí se puede aquí en la iglesia, porque igual no son demasiados, somos poquitos. Bien, recuerden, hermanos, también tenemos allá unos papelitos donde ustedes pueden colocar sus motivos de oración, ¿cierto?, para que el miércoles también los podamos leer. Allá hay lapicerito, ahí está, lo pueden depositar ahí en el buzón, para nosotros el miércoles, obviamente, orar por esas necesidades. Y recuerden, el próximo domingo tenemos también la celebración de la Cena del Señor. Es el primer domingo del mes de noviembre. Es que el tiempo va volando, ya se está terminando este mes, 1 de noviembre. Entonces, que el Señor sea bendiciendo esta actividad también, que el Señor nos invita a su mesa, ¿cierto? Y si tenemos cosas en nuestro interior que tengamos que pedirle perdón al Señor: Señor, perdóname, yo quiero presentarme delante de ti en la cena, ¿cierto?, con un corazón limpio. Señor, si he cometido esto, he hecho esto, Señor, ayúdame, perdóname, dirígeme, Señor, para que nos pongamos a cuenta con el Señor previamente a la celebración de la cena. Y recordar, hermanos, la canasta de amor, ¿cierto?, que la tenemos allí. Proverbios 11:25: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, que el Señor sea bendiciendo nosotros. Bueno, y hoy es un tiempo también de acción de gracias por un año más que el Señor nos da. Gracias, Señor, por otro año más, testificando de ti, creciendo en el conocimiento de tu palabra. Nos has guiado y protegido,
Ayúdanos a seguir siempre fieles a tu voluntad. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, gracias, gracias. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estar acá y que el Señor nos siga bendiciendo durante todo este tiempo que hay. Tenemos que mirar adelante, ya atrás no. El pasado quedó atrás. Nuestra vista esta es hacia adelante, ¿cierto? En las manos de nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos entonces a ponernos de pies nuevamente y vamos a entonar este canto que titula Un año más, ¿cierto? Un año más. Y Salmo 65:11 dice: tú coronas el año con tus bienes. Un año más, qué dicha será. Tal vez muy pronto Cristo vendrá. Qué poco tiempo nos queda ya para servir a Cristo. Hermoso este canto, hermanos, y obviamente la venida del Señor se acerca. Por eso tenemos que estar fieles. Que no nos pase como le pasó a las insensatas, ¿cómo es que se llama? A las vírgenes necias, ¿cierto? Esperando, y se fueron porque les acabó el combustible y se fueron. Y cuando llegaron ya no había nada, ya no pudieron entrar. Pueden tomar asiento, hermanos. Invito a mi hermano Luis Carlos a pasar al frente para tener la meditación de la palabra. Hermano, buenos días. Que el Señor me los bendiga. Qué bueno es podernos congregar. Le doy gracias a Dios porque nos permite tener este lugar para reunirnos como iglesia, como congregación y poder tener estos espacios, estos tiempos de alabanza es maravilloso. Los voy a animar, hermanos, a que estemos orando, ¿sí?, por la salud de hermanos de la iglesia que por alguna razón no han podido venir hoy. Es el caso de nuestra hermana Leticia, la esposa del hermano Juan, para que estemos orando, porque ella quisiera estar, pero realmente me decía el hermano, ya que hay difícil moverse, ¿cierto, hermano Juan? Entonces estemos orando, y asimismo por aquellas personas que
por algún motivo no hayan podido venir hoy, no los veamos, oremos por ellos. Nuestro hijo Daniel salió ayer hacia Bogotá, estuvo con nosotros y llegó también con una situación de salud, le tocó ir a urgencias, pero estamos confiados y tranquilos que el Señor va a estar sanándolo y cuidándolo siempre. Hermanos, los voy a invitar a que nos pongamos en pie y estamos meditando en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Vamos a buscar en segunda de Timoteo y vamos a leer los versículos del 8 al 12. Segunda de Timoteo, versículos del 8 al 12. Amén. Si alguien no tiene Biblia, por allí hay Biblias para que recuerden, para que las puedan tener. Vamos a leer todos entonces al unísono. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias Señor. Gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu amor para con todos y cada uno de nosotros, Señor. En este momento queremos poner delante de ti, bajo tu cuidado, tu protección y la orientación de tu Espíritu Santo, Señor, este tiempo de predicación de tu santa y divina palabra. Que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir con agrado lo que tú tengas para nosotros, Señor. Gracias por este grupo de hermanos que están acá reunidos. Bendícelos, Señor, y dejamos pues este tiempo bajo tu cuidado y tu dirección. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amigos y hermanos. Y asimismo, pues aprovecho porque este tiempo de meditación, de predicación y de culto lo ponemos en el canal de YouTube. Entonces le damos un saludo a las personas que de una u otra manera nos siguen y asimismo los invitamos a que cuando nos quieran visitar, pues aquí estaremos con los brazos abiertos, pero con tapabocas. Que vengan preparados. Mis hermanos, les cuento que esta segunda carta de Timoteo es maravillosa. Son 4 capítulos, y vamos a estar meditando en esos 4 capítulos durante los próximos domingos. Hoy en la mañana, en el tiempo de escuela dominical, cuando el hermano Alex estaba dando la clase y él dio unos versículos, pasó algo muy particular. Y es que todos los versículos que Alex dijo que leyéramos, yo los tenía subrayados. Solamente había uno que no había subrayado, el resto todos. Y cuando miramos el propósito de Dios a través de su palabra, hay cosas maravillosas, hermanos. Y el profeta Isaías es un libro que tiene 66 capítulos, pero realmente cuando uno se pone a mirar, habla grandemente del Señor Jesucristo, del Mesías, del elegido, del ungido de Dios que va a venir, y eran palabras proféticas, ¿sí? No había llegado todavía, pero era una promesa para un pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo decidió, así lo decidió. Era su pueblo, es su pueblo todavía.
Y cuando miramos lo que nos está enseñando acá la palabra de Dios en 2 de Timoteo, definitivamente hay una coherencia y una armonía total. O sea, hay un cumplimiento en muchas de las cosas que el Señor siempre ha querido para la raza humana. Y vamos a titular la predicación de hoy: Cristo me salva y me llama. Cristo me salva y me llama. Y saben, mis hermanos, que cuando miramos esta carta a Timoteo, el apóstol Pablo definitivamente le está dando unas instrucciones reales a Timoteo. Pablo le está dando instrucciones reales, importantes, y más aún, son vigentes y actuales para nosotros hoy. Siguen siendo vigentes y actuales. Testificar del Señor, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, es maravilloso, es algo que da gozo, debe de dar gozo en nuestra alma, en nuestro corazón, debe de ser agradable, ¿sí? Pero requiere de que el creyente, el cristiano, o sea, esa persona que ha sido nacida de nuevo, que haya ese nuevo nacimiento, viva realmente con el Señor, día a día. O sea, que exista esa verdadera relación, porque si no hay esa verdadera relación, entonces esa persona realmente lo que está viviendo es una mentira, El entorno para Timoteo, mis hermanos, no era fácil. Porque sumado a todo lo que pasaba al interior de la iglesia, con todo lo que el apóstol le dijo en la primera carta de Timoteo, o sea, sumado a todo eso, que habían falsos maestros, que habían personas que estaban haciendo algo contrario, que habían unas damas que se salían de la fila y estaban excediéndose en algo, y el apóstol instruye a Timoteo en un sinnúmero de cosas. Sumado a todo eso, también había persecución. Había una persecución para los cristianos, ¿sí? Era una época de especial cuidado. O sea, ser cristiano en esta época era por decirlo, era una decisión de alto riesgo. Ser cristiano en esta época era una decisión de alto riesgo, porque lo perseguían, lo mataban, lo echaban a los leones, ¿sí? Y es triste. Entonces, ser cristiano era una decisión difícil. Pero cuando entendemos, mis hermanos, y aceptamos la obra de Cristo, el panorama cambia. Y cuando yo veo todo lo que le pasó a la iglesia, yo cada rato, cuando me confronto con algo así, yo digo, ¿cómo hacían? O sea, qué decisión tan grande. Porque nosotros hoy, mis hermanos, no nos vemos acogidos o sometidos a una situación de peligro, de temor. O sea, hay una gran bendición para la iglesia de hoy. Nos podemos congregar. Estuvimos quietos por una situación de pandemia, pero esa situación era para todo el mundo. Pero nosotros no hemos sentido en carne propia lo que estas personas que escribieron sí lo vivieron. Imagínense por un momento que hoy ustedes no pudieran venir hoy a la iglesia, que no los dejaran congregarse, que hubiesen unas personas buscando al que vaya con una Biblia en la mano para cogerlo, aporrearlo o llevarlo para la cárcel. Porque hay personas dispuestas a que ustedes no vengan a la iglesia. Fíjense por un momento esa situación. ¿A alguien le prohibieron o a alguien le echó zancadilla para venir hoy a la iglesia? Y todos pudimos venir y aquí estamos. Pero hay algo, mis hermanos, y es que cuando entendemos que Cristo nos salva, ojo, nos salva y nos llama. Hay dos cosas maravillosas, ¿sí? Nuestra vida, nuestro caminar se convierte entonces en algo útil. ¿Útil para quién? Útil para nosotros y útil para las demás personas. Se convierte en algo dinámico. La vida del creyente no es pasiva, es una vida dinámica, activa. Mis hermanos, con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Y debe de estar fortalecido día a día en cada uno de nosotros. Agradar a Dios. Que en todo lo que hagamos estemos agradando a Dios. Que realmente nuestros ojos estén puestos en Él. Y que nosotros sepamos, porque ya sabemos para dónde vamos. ¿Sí? ¿A qué venimos a la iglesia? Venimos a fortalecer nuestra fe, a mirar qué es lo que el Señor tiene para nosotros
a través de su palabra y aquello a lo cual nosotros de repente no estamos obedeciendo y debemos empezar a obedecer. Venimos a fortalecernos, venimos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a congregarnos y a vernos como hermanos, ¿sí? Es muy triste para las personas o iglesias que en este momento no se han podido congregar por diferentes razones, pero el Señor ha sido bondadoso con nosotros como Iglesia Bautista Cristo Vive. Ya nos hemos podido congregar y tenemos los cuidados necesarios. La Escritura, mis hermanos, nos muestra varios aspectos el día de hoy y vamos a tomar en cuenta 3 aspectos. Cristo me salva y me llama. ¿Ha sentido usted eso en su corazón? ¿Lo ha entendido? Yo espero que el día de hoy nos fortalezcamos mucho más en eso, ¿sí? Y hay 3 aspectos que vamos a ver. Uno es que debemos de dar testimonio. Debemos de dar testimonio. 2 es que debemos entender que Dios tiene propósito. A veces decimos que tiene un propósito. No, Dios tiene propósito. Porque el propósito de Dios, mis hermanos, para todos y cada uno de los que estamos acá y para todos aquellos que lo reciben como Señor y Salvador, es un propósito perfecto, amplio, grande, no es diminuto, o sea, es algo inmenso. Lo que pasa es que a veces nosotros no alcanzamos a reconocer y a identificar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso las personas viven vidas apartadas de Dios. Y hoy en la escuela dominical vimos al pueblo de Israel con un Dios que los sacó y seguían desobedientes y no veían quién realmente los sacó. Y hay un tercer aspecto, y es que debemos entonces aceptar una vida de servicio. Cuando nosotros entendemos que Cristo nos salva y nos llama, la vida de cada creyente se vuelve una vida de servicio, mis hermanos, útil en la obra del Señor. Mis hermanos, alrededor de todos y cada uno de nosotros hay personas que necesitan saber lo que nosotros ya sabemos, lo que ya hemos escuchado, lo que hemos oído, y de repente está en nuestra mente, pero no nos podemos volver egoístas, porque se ha vuelto el orden del día. El cristiano se ha vuelto egoísta, se queda con la salvación para él solo y no comparte, no habla, sabiendo que afuera hay personas que tienen exceso de ausencia del Señor, tienen exceso de ausencia del Señor Jesucristo. Y una vida sin el Señor Jesucristo, ¿cómo es? Es una vida totalmente perdida, vacía. Una persona sin el Señor Jesucristo está muerta en vida, porque el Señor es el único que salva y llama. Entonces, miremos, el primer punto es dar testimonio. Debemos de dar testimonio. Y miren, mis hermanos, lo que nos dice el versículo número 8. Por tanto, ojo, cuando dice por tanto, es porque hay algo anterior que dijo en la palabra. Me voy a permitir leerles desde el versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Mis hermanos, dar testimonio, o sea, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: caballero, usted no tiene excusa, ya está dotado, ya está listo, tiene el don de Dios dado por él. Y eso es lo que nos dice a todos y cada uno de nosotros. Cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Oh, mis hermanos, y mínimo tenemos un don dado por Dios con propósito. ¿Y debe ser usado en dónde? En la iglesia, en nuestro entorno, en lo que hacemos, ¿sí? Para ser usado. Estamos entonces preparados, mis hermanos, y acompañados por Dios. Estamos preparados y acompañados por Dios. Por lo tanto, dice, no te puedes avergonzar. Y dice, porque, por tanto, no te avergüences de dar testimonio.
Cuando yo leo esa palabra, por tanto, no te avergüences, yo tengo que parar y decir, o sea, que hay personas que se avergüenzan del Señor. Piensen por un momento, hermanos, en este momento de la historia del mundo, ¿será que hay personas que se avergüenzan de ser cristianos? ¿Sabe que tristemente sí? Yo no sé si en algún momento usted se haya avergonzado de decir que es cristiano. Generalmente le pasa a los jóvenes, ¿saben? Porque se ven sometidos a las burlas, ¿sí? O al señalamiento, o a algún tipo de situación donde el joven dice, no, yo prefiero quedarme calladito, porque es que entonces me van a empezar a molestar. Pero saben que eso no es siempre excusa, pues es argumento de los jóvenes solamente. No, hay personas adultas que también se avergüenzan del Señor Jesucristo. Tristemente. Claro, porque es que hay personas cristianas que se vuelven de las secretas, son secretos. No, porque no les interesa que nadie sepa que es cristiano. Pero aquí el apóstol le está diciendo a Timoteo de una forma precisa, le dice, por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ahora, ¿cómo damos testimonio de nuestra fe hoy día? ¿Sí? Porque si nosotros miráramos la realidad de Timoteo, es que él tiene que salir a dar testimonio, fe del Señor Jesucristo con un alto riesgo. El riesgo es que en ese momento lo pueden apresar. Más aún, en este momento Pablo está preso en Roma y no está de cualquier manera, lo tienen en unas circunstancias complicadas. Y no solamente está preso, sino que está esperando la sentencia. Y a Pablo lo matan, le cortan la cabeza. Entonces, ¿cómo era la situación para ellos? ¿Cómo dar testimonio? Entonces decía, bueno, nosotros en este momento no nos persiguen, pero ¿cómo es que nosotros hoy, los creyentes, damos testimonio de nuestra fe? Hermanos, hay varias formas. Una es con nuestra vida, con nuestra propia vida. O sea, con el comportamiento y con las acciones que cada uno de nosotros hace dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Esa es una forma en la cual damos testimonio, y tenemos que dar testimonio real, fiel y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos ven las demás personas? Es lo que nos debemos de preguntar siempre. ¿Cómo nos ven? Creyentes y no creyentes. Y tenemos que tener especial cuidado con lo que hacemos y decimos, porque eso es lo que habla de nosotros. Una de las formas en que damos testimonio es compartiendo el Señor Jesucristo. Compartiendo el Señor Jesucristo. Cuando le exaltamos y le glorificamos. Cuando realmente lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, es nuestra compañía día a día. Vamos caminando, ese caminar de la vida. Y para aquella persona que realmente tiene al Señor en su mente y en su corazón, su vida es diferente. Le estamos dando la alabanza y la gloria, si Dios lo permite, gracias al Señor. Que hay una dificultad, venga, oremos, coloquemos todo bajo la dirección y el cuidado de nuestro Señor. O sea, que realmente haya esa relación verdadera, auténtica, constante. Que haya esa llenura del Espíritu Santo. Que haya ese sentir constante y permanente. Cuando le reconocemos como Señor y Salvador, muchas veces las personas dicen, yo soy cristiano. Sí, qué buen hombre. ¿Y en dónde te estás congregando? No, yo no me congrego en ninguna parte. ¿Será que una persona cristiana es normal que no se congregue? Imposible. La iglesia es esto, el podernos congregar como iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, como dice nuestro hermano Juan Carlos. Y lo hemos visto y lo proclamamos y lo decimos. Hermanos, no solamente aquí, afuera. Hay que decirlo a los cuatro vientos. Los jóvenes adolescentes son maravillosos, mis hermanos. Los amamos en el Señor. Y son sinceros. Ellos tienen esa confianza y nos dicen las cosas como las sienten. Así es el joven. Y esta semana los niños nos decían, Luisca, o sea que uno es cristiano, entonces hay que leer la Biblia todos los días. Y hay que orar todos los días.
Y entonces nosotros los miramos y les dijimos, sí. Les dijimos, sí. Es que el que es cristiano lee la palabra de Dios todos los días. Y el que es creyente ora todos los días, porque eso es parte integral de su relación con el Señor. Es la forma en que testificamos, porque si no se hace, entonces no hay relación. Muchas personas dicen, yo soy cristiano, y caminan su vida apartados, pero creen que simplemente por decir que son cristianos, ya son cristianos. Es que yo me bauticé en una iglesia. ¿Sí? ¿Hace cuánto? Yo no sé, eso fue hace mucho. ¿Y en dónde te congregas? No, yo no sé, yo no voy a ninguna parte. ¿Y te sabes al menos algún versículo de memoria? No, yo no me sé ningún versículo. Y dice, hermanos, ¿hay relación? No. Por eso, mire, el apóstol le dice, ojo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dijo eso? Porque realmente había una situación de peligro, de cuidado y de vergüenza. Pero hoy, esa vergüenza se llama ¿cómo? Podríamos decir pereza. Podríamos decir que hay gente distraída. Podríamos decir que hay gente que va en cierta forma desviada y que la religión, la religiosidad los ha vuelto eso, religiosos. Y hay muchas personas que piensan que porque uno va a una iglesia cristiana el domingo es cristiano y que el alimento recibido solamente es el que tenemos durante el tiempo de escuela dominical o la predicación. No, hermanos, tiene que haber entonces ese verdadero, ¿sí?, testimonio y ese poder dar testificar del Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Y él dice, el versículo dice, si no, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, habían aflicciones verdaderas para estas personas, para esa iglesia inicial, para esa iglesia primitiva. ¿Cuáles pueden ser entonces las aflicciones de hoy día para las personas? Las aflicciones pueden ser que de repente se burlen de uno, que lo rechacen, claro, porque a uno por ser cristiano lo pueden rechazar. Saben que hay muchas personas que cuando un miembro de su familia se convierte al cristianismo es aislado o rechazado. Eso puede pasar. Yo no sé si es la situación que haya pasado a alguno de ustedes, pero realmente pueden haber burlas, desprecios, rechazos, ¿sí? Pero, hermanos, nos dice la palabra de Dios, vamos es con el poder y la fuerza de Dios. Dios bendice su obra cuando hacemos su voluntad. En el corazón de cada uno de nosotros debe estar firmes eso, que debemos estar siempre haciendo la voluntad de Dios y poner por obra, hablar y trabajar. Ojo, y esa es una labor de todos y cada uno de los miembros de una iglesia, de las personas que nos congregamos, porque el Señor nos permite dar testimonio de Él constantemente. Anímense y háganlo. Ahora bien, vamos unidos, mis hermanos, al propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito. Dios tiene propósito, no un propósito, sino que tiene propósito. Y ese es el segundo punto que vamos a ver. Entender que nuestro Señor tiene propósito para nuestra vida. Y miren lo que nos dicen los versículos 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Miren que hay dos acciones que son una bendición, son una maravilla, hermanos. Y es que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Saben que hay personas que equivocadamente dicen, a ver, yo voy a empezar a ser bueno para ir a la iglesia? Voy a empezar a ser bueno para ir a la iglesia. Cuando no es así. No, el Señor salva y Él llama. Y cuando recibe una persona al Señor Jesucristo, el llamado es de una. Porque si una persona va a empezar a creer que cuando sea bueno se congrega, entonces, hermanos, nunca se va a congregar. Que cuando sea bueno va a buscar de Dios, entonces nunca va a buscar de Dios. Porque la condición del ser humano es de pecado. El único que lo puede rescatar del pecado es el Señor Jesucristo. Y cuando lo acepta y lo recibe, es salvo.
Y a partir de ese momento empieza a enrutar su vida y a organizar todo aquello que no va conforme a lo que es la voluntad de Dios. Porque si no es así, la persona empieza a vivir, hermanos, una mentira. Entonces dice, no, es que yo voy el domingo, y es como manipulando a Dios. Yo voy el domingo, vea que me estoy portando bien, yo voy el domingo, sabiendo que a Dios no se le puede mentir. Él conoce nuestro corazón, conoce todo. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hermanos, es un llamado a la santidad. Es un llamado a la santidad. Es decir, usted viene y usted va a empezar a hacer esto. ¿Es por qué? Porque tiene que empezar a santificar su vida. Es un proceso día a día. No venimos a la iglesia porque somos perfectos o porque somos buenos. Venimos es porque tenemos una necesidad. Y esa necesidad se llama Jesucristo. Y esa necesidad se llama amor. Y esa necesidad se llama... O sea, podríamos tener una lista grande de necesidades. Yo comencé un libro, un escrito que dice, yo necesito. Hermanos, ya llevo como 2 hojas por lado y lado. Necesito oración, necesito ser salvo, necesito amar más, necesito ser más comprensivo. O sea, la necesidad está ahí. Y por eso es que estamos acá, mirando qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿cierto? Amén. Y dice la palabra, no conforme a nuestras obras, ¿sí? Porque si fuera conforme a nuestras obras, no seríamos nada. Es que no somos nada. Es solamente por la misericordia de nuestro Señor que todos y cada uno de nosotros estamos hoy aquí. Porque de repente alguien dice, no, es que yo no soy tan malo, yo soy un poquito más bueno que fulano y pegano. Como si nuestras obras pudiesen servir de algo. No sirven para nada, mis hermanos. Es solamente por decir y por voluntad de Dios que nosotros somos salvos. Y es solamente por decir y por voluntad de Dios que estamos aquí. ¿Sí? Es porque Él nos lo permite. Eso es una bendición inmensa. Y dice, después de no conforme a nuestras obras, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ojo, según el propósito suyo. Hermanos, ese es. Dios tiene un propósito para todos y cada uno de sus hijos, ¿sí? Y miren, me voy a permitir leerles el versículo 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mis hermanos, miren, más clarito para dónde. El apóstol Pablo marca en estos 2 versículos la obra de Cristo, el plan de salvación perfecto, que solamente puede ser obra de Dios y de nadie más. Y es esa obra, ese plan de salvación dado ¿a quién? A los hombres. Él vino para salvar lo que se había perdido. Y el propósito es ¿cuál? Que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Por medio del Evangelio. Lo vimos en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, ¿sí? Ese es el propósito de Dios, es a través de nuestro Señor Jesucristo, pero es para los que creen en Él, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Esa es una realidad, esa es la justicia. El amor de Dios es inmenso, pero la justicia es de verdad, verdad. En la escuela dominical el hermano Alex no alcanzó a llegar a esa parte y para mí era una necesidad poder ver que el amor de Dios es grande, pero que su justicia es de verdad. Porque de repente muchas personas dicen es que Dios es solamente amor y Dios no va a mandar a nadie al infierno. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios no pasará por inocente al culpable. Dios es justo. Dios es justo, así como es un Dios de amor, es un Dios justo. Y la justicia de Dios es así, que el que la hace, la paga. Y tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, en estos 2 versículos, el 9 y el 10, hermanos, es maravilloso ver
Cómo Dios ahí nos muestra es que Él vino fue a reconciliarse con nosotros. Es el mensaje de la reconciliación. Es poderle decir a cualquier persona, oh, que el Señor lo salvó y lo llamó con llamamiento santo, no conforme a sus obras, sino que Él tiene un propósito por la gracia que es solamente en el Señor Jesucristo y en nadie más. Y ha sido manifestada por Él, solamente por el Señor Jesucristo. Y ojo, mis hermanos, en el versículo 10 hay algo que es de suma importancia. Y dice, el cual quitó la muerte. El cual quitó la muerte. Había un poder, ese poder era la muerte. ¿Por causa de qué? Del pecado. Había un aislamiento total, definitivo. Pero el Señor en su infinita misericordia dice, acá está la solución. Y quita la muerte, el cual le quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sacó a luz la vida. ¿Vida qué? Vida eterna. Y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Saben que hay algo? Hay dos noticias. Una muy buena, pero hay otra noticia que es una muy mala. La una muy buena es que para todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo, que vamos conforme, que nuestra fe está bien conforme en Él, que ha habido un verdadero nacimiento, nuestra vida eterna va a ser en el cielo. Y que somos inmortales, porque el Señor, vamos a morar con Él. ¿Sí? Pero hay una noticia muy triste, y es que para aquellos que no lo reciben, el final de ellos va a ser de muerte, y va a ser en el infierno, y es eterno también. En ambos hay eternidad en el cielo o eternidad en el infierno. ¿Saben que tristemente hay personas que están felices yéndose para el infierno? Yo no lo quisiera creer, y yo digo, pero es lo único. O sea, si a una persona se le habla de la palabra de Dios y no hay un cambio, es porque va contento para donde va. Si a mí me dicen algo y me confronta, yo inmediatamente digo, espera un momentico, yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer un cambio radical, tengo que volverme a lo que me dice, porque hay un llamado, debo de acudir a ese llamado, a eso que el Señor me está diciendo. Y a veces, mis hermanos, la ignorancia se vuelve atrevida. Entonces las personas quieren hacer caso omiso, se hacen los tontos, como quien dice, eso no es conmigo. ¿Saben, mis hermanos, que no es así? Somos responsables de absolutamente todo. Los que hemos creído y hemos aceptado somos responsables, pero los que no quieren creer también son responsables. Y cuando yo leo esto, mis hermanos, a mí, la verdad, pues hay algo que me da alegría porque sé para dónde voy, pero hay algo que me da mucha tristeza porque alrededor de nosotros hay familiares, hay amigos, hay conocidos a los cuales les hablamos y les decimos el Evangelio del Señor Jesucristo, hermanos, y no quieren creer, no quieren hacer un cambio, quieren vivir sujetos, ¿sí? Quieren vivir esclavos del pecado. La idolatría tiene a una sociedad sumida en una religiosidad que los va a llevar directo al infierno. Y eso hay que decírselo a los amigos, y hay que decírselo a la familia, porque es que es lo que el Señor nos manda a nosotros, porque es que es el propósito de Dios. No estamos hablando por hablar, es porque el Señor acá lo ha dicho, ¿sí? Y hay un mensaje de suma importancia para esas personas que están a nuestro alrededor. No sé, sabemos que la obra la hace el Señor, pero tenemos que empezar a mirar qué es lo que cada uno de nosotros debe de hacer y puede hacer. Hermano, su fortaleza en el Señor crece a medida que usted entiende cosas como estas. Porque uno inmediatamente se confronta y dice, es que el Señor Jesucristo a mí me salvó y me llamó y me permite estar acá y me ha permitido escuchar. Yo lo que tengo que hacer es obedecer. Porque si no obedezco, entonces estoy siendo rebelde, estoy siendo contento, estoy feliz yendo directo hacia un destino fatal. Y ese destino fatal es triste totalmente. Ahora, el Señor Jesucristo quita el poder de la muerte por causa del pecado. Y Cristo, con la obra de la redención,
ha hecho impotente la muerte, ¿sí? El poder de su evangelio es el que lo hace. Y debemos de saber algo, mis hermanos, y es que es el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso no hay otro evangelio. Es triste cuando nos acercamos a algunas personas y nos quieren compartir o hablar de un evangelio diferente. La hermana Blanca lo dijo hoy en la mañana. Hay un grupo llamando por teléfono para decir que va a hablar algo. Y entonces quiero hablarle de la Biblia, quiero hablarle de Dios. Y cuando empiezan a hablar, hermanos, es un diálogo, es una información tergiversada de lo que es la palabra de Dios. ¿Hay que escuchar ese tipo de cosas? No. Ya vimos en una predicación anterior cómo el apóstol le dice a Timoteo, evita ese tipo de cosas. Hay que dar un alto, porque hay muchas personas que se van a desviar de su fe basándose en posiblemente argumentos de personas, de maestros, de personas que están totalmente alejadas de lo que dice la palabra de Dios. Su fe se fortalece día a día en lo que escucha a través de la palabra de Dios. Hermanos, estamos compartiendo el evangelio de la reconciliación de Dios con el hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor de Dios, su justicia, su palabra. Y por eso es que hay que poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así pues, mis hermanos, si de repente aquí hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesucristo, hoy es el día, acéptelo como Señor y Salvador, porque ese es el propósito, a eso fue que vino el Señor. Él no vino a perder el tiempo. Y si ya lo hicimos, sigamos firmes, felices, gozosos en nuestra fe, haciendo lo que el Señor nos manda, siempre, porque ese es el propósito de Él para nuestras vidas. Asimismo, mis hermanos, hay un tercer aspecto, y es aceptar una vida de servicio. Aceptar una vida de servicio. Y mire lo que nos dice el versículo 11 y 12. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dice el apóstol Pablo, ¿sí? De ese evangelio yo fui constituido, y da tres características de lo que él hacía. Es predicador, claro. ¿Por qué razón? Porque él salió a hablar a los cuatro vientos, a predicar y a hablar lo que era el Señor Jesucristo. Y lo hizo bien, lo hizo muy bien. Yo pensaba por un momento, ¿será que el apóstol Pablo se pudo haber negado a hacer la obra que el Señor lo mandó? ¿Será que el apóstol Pablo se pudo haber negado? En su humanidad, él pudo haber dicho que no, pero es un hombre que dijo que sí. Nosotros nos hemos negado en algún momento a hacer lo que el Señor nos manda. Cada uno de nosotros debe preguntarse. Yo en algunos momentos de mi vida he sido rebelde, no he hecho lo que el Señor me ha mandado, ¿sí? Pero el Señor tiene misericordia, y por eso nos dice a nosotros como iglesia, ojo, mis amigos, hermanos, nos dice, fue constituido predicador. Es que a nosotros también nos toca compartir y predicar la palabra del Señor. Y dice un segundo aspecto, que es apóstol. ¿Qué es el apostolado? Es un enviado, ¿sí? Y él fue escogido ¿por quién? Por el Señor Jesucristo directamente, instruido por él. Entonces, ¿qué hacía Pablo como apóstol? Presentaba el evangelio del Señor Jesucristo, es decir, dice y hace lo que se le encomendó por el Señor Jesucristo. Y es una actitud de servicio. Y es una actitud de servicio constantemente. ¿Por qué razón? Porque hay personas que eso a veces lo ven como una obligación. Ojo, no, es una necesidad sentida, porque entendemos que es Cristo el que nos salvó y nos llamó. Entonces es una gran bendición poder realmente compartir ese evangelio del Señor Jesucristo. Ojo, y ningún otro evangelio, ningún otro. Saben que es triste ver que en este momento alrededor del mundo salen unos personajes que se autodenominan con unos calificativos, cuando realmente no es así.
El evangelio que presentamos es el evangelio del Señor Jesucristo, no más. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo, por eso fue elegido apóstol. Y cuando dice, y maestro de los gentiles, maestro, o sea, pone esmero en enseñar, mis hermanos, la salvación, la gloria de Dios, que debemos de saber que hay que fortalecer nuestra fe, que debemos de tener obediencia. Y yo veía lo que él hace, y maestro, y le doy gracias a Dios por un lugar como este, porque el Señor acá nos permite edificarnos a través de los mismos valores, porque nuestro tema, nuestro punto de partida es la palabra de Dios, y no nos debemos ir para otra parte, es ella. Entonces debemos de estar fortaleciendo siempre, hablando, compartiendo, aclarando lo que es la salvación, lo que es enaltecer, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Cómo hemos de fortalecer nuestra fe, cómo hemos de alimentarnos día a día. Y ojo, hermanos, realmente ser obedientes, porque si no hay obediencia, no hay nada. ¿Sí? Hemos de ser entonces hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo enseñaba, él dice, y aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y hubo lluvia, pero eso arreció y la casa no se cayó, se sostuvo. ¿Por qué? Porque nuestra roca fuerte es nuestro Señor Jesucristo, y ahí estamos firmes. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé a ¿quién? A un hombre insensato, dice la palabra, ¿sí? Que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. O sea, es la persona que fundamentó su vida en algo totalmente diferente al Señor, ¿sí? A la palabra, a lo que Él nos dice. Hermano, mire, la invitación es esa, a que estemos fortalecidos en nuestro Señor, a que sepamos que Él fue quien nos salvó y quien nos llama, y que nuestra vida debe ser reflejo de eso, de lo que el Señor hace para todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿hasta cuándo haremos esto que hacemos? De compartir la palabra, de venir a edificarnos en su palabra, crecer nuestra fe. Lo haremos hasta que el Señor venga, ¿sí? O hasta que nos llame a su presencia. ¿Debemos de tener temor? Yo creo que no, mis hermanos. Debemos andar confiados, tranquilos. Saben que en estos tiempos de pandemia nos vemos confrontados todos, porque realmente no queremos ver familiares enfermos, no queremos ver que un amigo o alguien se muera, pero la vida del creyente es una vida diferente, porque cuando sabemos para dónde vamos, nosotros andamos tranquilos y confiados. No les dé temor, mis hermanos. Cuando estamos acá en la iglesia, tengamos las precauciones normales, pero sepamos en quién confiamos, no nos preocupemos. Y miren cómo nos dice el versículo 12, dice, hermanos, y yo los animo a que este versículo lo guarden en su corazón y lo tengan presente siempre, ¿sí? Porque es una convicción total, eso es una decisión total que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros hoy. Y nos da a entender y a saber que realmente la fe del apóstol Pablo era una fe verdadera. Él sabía para dónde iba, ¿sí? Él no estaba en un bus equivocado, no. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto. Recordemos que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, ¿sí? Allá en un hoyo, esperando su sentencia para que lo mataran. Y esto es lo que dice una persona que está próxima a morirse. Eso es maravilloso. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, porque yo sé a quién he creído. Hermanos, ¿saben ustedes a quién han creído? Amén. Esto es maravilloso. Eso nos da un respiro, nos da una tranquilidad, nos da la seguridad de que nuestro caminar está firme. Cuando vemos este versículo y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, debemos devolver cierto ese versículo en nuestro corazón.
tener esa convicción firme. Esa era la convicción que tenía aquí y que muestra el apóstol Pablo. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor es poderoso y sus promesas son verdaderas. Creemos en las promesas de Dios. Amén. Él dijo que nos da salvación y que está en el cielo preparando un lugar para todos y cada uno de sus hijos. ¿Es usted hijo de Dios? Amén. ¿Es eso algo que se debe de preguntar? Y eso no solamente es preocupación de las personas adultas, no, debe ser una preocupación real de los niños, de los jóvenes, de todos y cada uno de nosotros. Que nuestra salvación sea algo seguro, firme, que nuestra fe en el Señor sea constante, que no tiremos para atrás nunca, porque la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y este es un evangelio poderoso y verdadero. ¿Estamos esperanzados en la salvación? Amén, totalmente. Y esa salvación es segura en Cristo. Es un verdadero error no aceptar al Señor Jesucristo. Y debemos estar orando permanentemente por nuestros familiares, nuestros amigos. Órenle al Señor para que pueda colocar a su lado un discípulo, alguien a quien usted le esté compartiendo la palabra. Puede ser su familiar, puede ser su papá, su mamá, puede ser un compañero, alguien que esté dispuesto a escuchar, porque hay personas que definitivamente no quieren escuchar. Y a veces las personas se angustian porque nadie me quiere escuchar, pero resulta que hay gente que quiere escuchar y que el Señor dispone el corazón de esas personas para que les hablemos y los va a salvar y los va a llamar, como nos han llamado a todos y cada uno de los que estamos hoy acá. Así pues, mis hermanos, nuestra vida debe convertirse en una vida de servicio alrededor de nuestro Señor. Y la invitación hoy entonces es a entender que Cristo nos llama y nos salva, ¿sí? Y asimismo que debemos de dar testimonio de Él y no avergonzarnos. No se avergüence nunca. Entender que Dios, mis hermanos, tiene propósito con todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Acéptelo y permanezca, fortalezcas en su fe. Acepte y ponga su vida, mi hermano, al servicio de la obra del Señor. Pongan su vida al servicio de la obra del Señor, sirviendo a los demás y compartiendo a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hay que hacer. Y el Señor nos dará las fuerzas, el Señor nos dará los recursos, nos dará la sabiduría. Y aquel que esté falto de sabiduría, dice la palabra, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ¿qué? Es semejante a la ola del mar, que va de un lado para otro. Cuando nosotros sabemos para dónde vamos, nuestro camino está trazado por nuestro Señor Jesucristo. Los voy a invitar, mis hermanos, a que nos pongamos en pie. Vamos a cantar un hermoso himno. Que dice, perdón, no me avergüenzo. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios.
Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias, Señor, por este día maravilloso que nos permite, Señor, estar acá congregados en tu nombre. Te doy gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que seas tú bendiciéndolos conforme a tu santa y divina voluntad. Permite, Señor, que en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros siempre, siempre esté firme esa convicción, esa decisión de que tú, Señor, nos salvas y nos llamas, que nosotros debemos estar siempre, siempre, Señor, atentos a saber que debemos de dar testimonio de ti, de testificar sin temor, sin avergonzarnos, sabiendo que tú, Señor, estás con nosotros y que nos ayudas y nos proteges, nos guías siempre, Señor. Que hay un propósito, que hay propósito en la vida de cada uno de nosotros y tú tienes, Señor, un propósito, por eso viniste a este mundo y moriste, Señor, por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario, pero resucitaste y nos diste salvación, nos redimiste, Señor, y eso es un regalo maravilloso. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Permite que nuestra vida pueda ser una vida de servicio en tu obra, Señor. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos. Guía sus vidas, Señor, y durante esta semana y el resto, Señor, ayúdalos, guíalos. Confórtalos, Señor, frente a las situaciones que van pasando, pero sabemos en quién confiamos y eres solamente tú, Señor. Gracias, pues, es nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesús y damos gracias siempre, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.